marchaban como si la victoria ya estuviera garantizada. Armaduras relucientes, estandartes en alto y la confianza de quienes creían que el mundo entero ya se había rendido ante Roma. En la mente de esos comandantes, el enemigo al frente era solo un obstáculo simbólico. Nada que un ataque rápido y una formación cohesionada de legionarios no pudieran resolver. Pero esta vez, la historia no estaba del lado de los romanos. Esta fue la batalla en la que el imperio más temido de la antigüedad aprendió de la peor manera que subestimar al enemigo es un error que cuesta caro y que la arrogancia, cuando se convierte en estrategia, es una invitación a la ruina. Roma vivía un momento de oro. Expansión territorial acelerada, dominio político sobre vastas regiones y un ejército que parecía inquebrantable. La doctrina militar romana, respetada incluso por los adversarios, era considerada infalible. Pero dentro de esa sensación de invencibilidad crecía algo más peligroso que los ejércitos bárbaros: el exceso de confianza. Los generales comenzaron a tomar decisiones más por orgullo que por análisis. Y en un escenario donde el terreno, el clima y hasta el comportamiento del enemigo requerían cautela, Roma avanzó con altanería de quienes no imaginaban ser derrotados. ¿Alguna vez has oído de una batalla que comenzó a perderse mucho antes de que se lanzara la primera flecha? La élite romana creía que con presencia y fuerza bruta era suficiente para doblegar cualquier resistencia. Pero las señales estaban ahí: información ignorada, alertas de espías despreciadas, decisiones precipitadas tomadas en consejos dominados por la vanidad. La política interna influía en la guerra externa. Muchos comandantes buscaban gloria individual, no victorias sólidas. Esto creó un ambiente peligroso, donde la prisa era mayor que la planificación. Este es el tipo de detalle que separa a los vencedores de los vencidos. Y, en este caso, los detalles fueron enterrados con los legionarios que marcharon hacia la emboscada. ¿Puedes imaginar el impacto de esto? Un imperio entero forjado en disciplina y cálculo, tropezando justo con aquello que más valoraba: la estrategia. Y lo más irónico es que esta derrota no ocurrió por falta de recursos o soldados, sino por no tomar en serio a quienes estaban del otro lado. El enemigo, subestimado, estudió cada paso de Roma. Mientras los romanos se preocupaban en mantener la postura de dominadores, sus oponentes preparaban un golpe que sería recordado como uno de los mayores ejemplos de contraestrategia de la antigüedad. Este episodio no solo sacudió la estructura militar de Roma, sino que también forzó un cambio profundo en la forma en que el imperio conducía sus guerras de ahí en adelante. La derrota se convirtió en lección. La humillación, combustible para una nueva forma de pensar. Pero antes de que todo eso sucediera, hubo un momento exacto donde la tragedia comenzó a dibujarse, silenciosa, arrogante e irreversible. Y es ahí donde la historia se vuelve aún más sorprendente. Porque no se trataba solo de una emboscada o de una batalla perdida, era el reflejo de algo más profundo: cuánto un imperio puede alejarse de la realidad cuando comienza a creerse demasiado su propio mito. Es en este tipo de momentos que la historia deja de ser solo pasado y comienza a parecerse mucho al presente. Si este tema tiene sentido para ti, si en algún punto de esta historia pensaste esto sigue pasando hoy, de otras formas, déjalo en los comentarios. Me gustaría saber qué más te impactó. Tu perspectiva ayuda a mantener viva esta conversación, y eso es lo que transforma un video en algo mucho más grande, una comunidad que piensa junta. Y si te está gustando esta inmersión en estrategias, fallas y lecciones que han atravesado los siglos, no olvides darle like. Eso demuestra que este tipo de contenido merece ser creado. Por cierto, si es la primera vez que llegas aquí, o si ya sigues el canal pero no te has suscrito aún, este es un excelente momento. Tu suscripción es lo que hace que este canal crezca y alcance a más personas interesadas en la historia militar, las estrategias romanas y las lecciones ocultas detrás de las grandes guerras. Porque al final, cada visualización, cada comentario, cada clic, es lo que mantiene viva esta llama. Y lo que viene a continuación mostrará cómo el enemigo que Roma despreciaba transformó el campo de batalla en un escenario de inteligencia, táctica y venganza. Mientras Roma se movía como un gigante confiado, del otro lado había un pueblo que no impresionaba a simple vista.
A los ojos de los senadores y generales romanos, eran solo bárbaros, un término cargado de desprecio, usado para deshumanizar y subestimar todo lo que se alejaba del estándar romano de civilización. Pero lo que Roma no veía, o fingía no ver, era que esos llamados bárbaros no solo eran guerreros feroces. Eran estrategas silenciosos. Conocían cada curva de los senderos, cada variación del clima y, quizás lo más peligroso, conocían los patrones de la arrogancia romana. Este pueblo, los germanos, no tenían murallas imponentes ni legiones entrenadas en marcha. Pero tenían algo que Roma había perdido en ese momento: conexión con su propio territorio. Cada bosque era un laberinto que dominaban. Cada valle, un punto de ventaja para una emboscada. Mientras los romanos veían el avance como una formalidad antes de la victoria, los germanos veían la oportunidad perfecta para darle la vuelta a la situación. Y lo hicieron sin alarde, con paciencia, observando cada error de movimiento, cada descuido en el reconocimiento. Este es el tipo de estrategia de guerra que no aparece en los mapas, pero define quién vive y quién muere en el campo. La diferencia entre los dos lados era brutal, pero no en lo que se veía, sino en lo que se entendía. Los romanos tenían armas antiguas sofisticadas, formaciones organizadas, tradición militar consolidada. Mientras que los germanos tenían tácticas de combate improvisadas, pensamiento descentralizado y un dominio psicológico que desestabilizaba incluso al más disciplinado de los legionarios. No era una batalla entre iguales. Era una guerra asimétrica, donde el más débil en papel tenía todas las condiciones para ganar, justo porque era invisible a los ojos de la soberbia. Y es ahí donde la historia comienza a tomar otro rumbo. Mientras Roma seguía su lógica de expansión territorial, confiando en el patrón que siempre había funcionado, los germanos preparaban algo completamente inesperado. No querían enfrentarse a Roma en campo abierto. Querían provocar el error, la fragmentación, el caos. Querían mostrar que no siempre gana el más organizado, a veces, el más adaptable es quien sobrevive. Y esto es algo que aún resuena en las estrategias militares modernas, donde dominar el terreno y la mente del oponente puede valer más que 1000 espadas afiladas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la forma en que esta trampa fue montada dice mucho sobre cómo se gana una guerra incluso antes de que se lance el primer ataque. Comenta: subestimar cuesta caro, solo para que sepa que estás inmerso en esta jornada conmigo. El suelo bajo los pies romanos era traicionero, pero nadie parecía darse cuenta. La vegetación densa silenciaba el sonido de los pasos, las colinas alrededor parecían solo parte del paisaje, pero allí, cada árbol era una amenaza disfrazada. Los legionarios marchaban en largas filas, con la disciplina de siempre, pero sin tener idea de que estaban siendo observados todo el tiempo. La falta de reconocimiento previo, algo básico en cualquier campaña, fue ignorada. Los comandantes estaban más preocupados por mantener el ritmo de la marcha que en entender el terreno que pisaban. Y esa negligencia, sumada a la confianza ciega en su propio método, fue el comienzo del desastre. Roma era maestra en construir caminos, pero allí no había ninguno. Los senderos eran tortuosos, embarrados por la lluvia, y los carros de suministro se quedaban atascados con frecuencia. La tropa se alargaba demasiado, perdía cohesión. En lugar de una fuerza unida, Roma avanzaba como un animal herido, vulnerable, dividida y expuesta. Ninguna táctica de combate sobrevive mucho tiempo cuando se pierde el control de la logística. Y en aquel bosque, eso quedó demasiado claro. Los suministros comenzaron a escasear, la comunicación entre pelotones se volvía difícil, y la sensación de desorientación comenzaba a extenderse entre los soldados. Los enemigos lo sabían. Esperaron el momento justo, el punto exacto en que el cansancio físico y la confusión táctica se volverían letales. Y no atacaron con fuerza bruta. Usaron el propio miedo como arma. Sonidos misteriosos en medio de la noche, flechas que venían de ninguna parte, troncos caídos que parecían accidentes, todo formaba parte de una estrategia de guerra pensada hasta el mínimo detalle. Era más que una emboscada, era un teatro psicológico. El pánico no provenía de un ataque directo, sino de la duda que comenzó a correr el corazón de la legión. Y cuando Roma finalmente entendió que estaba rodeada, ya no había salida.
Lo que debería haber sido una marcha de imposición se transformó en una travesía hacia el colapso. El bosque, que antes parecía solo un obstáculo natural, se convirtió en aliada mortal del enemigo. Y Roma, con todo su peso histórico, se vio por primera vez impotente ante un oponente invisible, paciente e implacable. Ningún escudo romano fue forjado para lidiar con lo invisible. Ninguna espada podía cortar el miedo de estar perdido. Entender cómo el enemigo arquitectó ese cerco silencioso es esencial para comprender por qué esta derrota marcó tan profundamente el alma de Roma. El enemigo no necesitaba ser más fuerte. Solo tenía que ser más astuto. Mientras los generales romanos seguían el manual que tantas veces había funcionado en las campañas de expansión romana, el otro lado rasgaba ese manual en silencio, línea por línea. Sabían que enfrentar a Roma de frente era un suicidio. Por eso, eligieron lo invisible como su arma principal. Usaron el bosque como escudo, el tiempo como aliado y el miedo como espada. Mientras los legionarios marchaban confiados, preparaban una trampa que no estaba hecha solo de lanzas y flechas, sino de cálculo, paciencia y un dominio absoluto de las tácticas de combate en terreno hostil. La genialidad del plan estaba precisamente en la simplicidad. No necesitaban destruir Roma, sino hacer que ella se destruyera a sí misma. Primero, estirar una columna romana hasta el límite. La vanguardia y la retaguardia estaban tan distantes que la comunicación se volvió imposible. Luego vinieron las pequeñas acciones, ataques relámpago que desaparecían antes de comenzar, árboles derribados en el camino, senderos que llevaban a ninguna parte. Todo estaba milimétricamente calculado para provocar desorganización, cansancio y paranoia. Y funcionó. La moral de las tropas comenzó a desmoronarse sin que se hubiera librado una sola batalla. Cuando finalmente llegó el ataque, no fue como Roma esperaba. No hubo formación de batalla. No hubo gritos de guerra formales, ni tiempo para montar defensas. El bosque estalló en caos. Flechas venían de todos lados. Trampas se abrían bajo los pies. Los legionarios intentaban reagruparse, pero solo encontraban más confusión. La disciplina romana, ese pilar que sostenía al imperio, se convirtió en un peso muerto en un ambiente donde la improvisación y la agilidad decidían quién sobrevivía. Ninguna arma antigua, por más refinada, puede salvar a un ejército desorientado, sin mando, sin dirección. La superioridad numérica romana se volvió una estadística irrelevante ante la ingeniería del caos aplicada por los enemigos. Lo que pasó allí no fue solo una derrota militar. Fue una clase de estrategias de guerra modernas aplicadas siglos antes de cualquier tratado formal sobre el tema. El enemigo entendió la mente romana, sabía que el orgullo sería la brecha perfecta. Y exploró esa falla con precisión quirúrgica. Su victoria no nació del combate directo, sino de una lectura fría de la psicología del oponente. Esta emboscada se convirtió en un hito no solo por la osadía, sino por el simbolismo, mostrar al mundo que Roma sangraba. Que el mayor imperio de la tierra podía ser engañado, desestabilizado y derrocado, no por la fuerza bruta, sino por inteligencia. Lo que vino después de esta emboscada fue aún más brutal, la completa ruptura del orgullo romano ante lo inimaginable. Todo el bosque parecía gritar. Pero no era un grito de ataque, era de desesperación. Los sonidos que resonaban entre los pinos eran los de un ejército romano en colapso. Hombres entrenados para enfrentar el caos estaban ahora huyendo de él. Las formaciones, tan ensayadas en campos abiertos, se desintegraban al menor signo de conflicto. Los escudos se perdían en la maleza, las órdenes no llegaban, y los comandantes, completamente perdidos, que eran testigos del orgullo de Roma siendo aplastado no por armas más fuertes, sino por un plan más inteligente. Lo que debería haber sido otra marcha de imposición se convirtió en una carrera por la vida. Muchos legionarios murieron sin entender que los había golpeado. La ventaja táctica de los romanos, construida a lo largo de siglos, no servía allí. Las líneas de ataque se convirtieron en grupos aislados, vulnerables, atrapados en un laberinto natural que parecía cerrarse a su alrededor con cada segundo. Algunos intentaban reagruparse, otros gritaban por órdenes, pero la respuesta era el silencio o, peor aún, el sonido de enemigos acercándose sin ser vistos.
En ese momento, el campo de batalla dejó de ser físico y se volvió mental. Y Roma, acostumbrada a dictar las reglas de la guerra, ahora jugaba un juego que no sabía cómo ganar. La escena era impensable. Soldados experimentados, que ya habían enfrentado los peores escenarios de la expansión romana, se arrodillaban en el pantano, dejaban caer las armas, pidiendo clemencia a guerreros que, días antes, llamaban salvajes. Eso no fue solo una derrota táctica, fue una herida profunda en el símbolo del imperio. La idea de invencibilidad, de control absoluto, de superioridad militar, todo se derrumbó ahí. Y detrás de cada caída, había una verdad que Roma había olvidado: la disciplina sin adaptación es solo rigidez. Y en la guerra, la rigidez quiebra. La fuerza bruta sin una lectura del escenario se vuelve inútil. Este episodio se convirtió en un fantasma para las futuras generaciones. Un recordatorio constante de que el nombre Roma no era suficiente para ganar. Se necesitaba más que orden y valentía. Se requería humildad estratégica, capacidad de anticipación, lectura del enemigo y del entorno. A partir de este trauma, algo comenzó a cambiar, pero antes de llegar a ese punto, Roma aún necesitaba tragar el amargo sabor de la humillación. Y entender que, a veces, el mayor error es pensar que no hay más que aprender. La reacción de Roma ante esta tragedia dice mucho sobre la verdadera fuerza de un imperio, la capacidad de reinventarse ante su propia caída. Cuando las primeras noticias llegaron a Roma, nadie lo creyó. Era como si hubieran anunciado que el propio sol había dejado de salir. Perder una batalla era aceptable, formaba parte del juego de una república en constante expansión. Pero ser humillado, ser vencido por un enemigo considerado primitivo, eso afectó el alma de la ciudad eterna. El Senado entró en colapso. Se convocaron sesiones extraordinarias a toda prisa. Los senadores hablaban con rabia, miedo y vergüenza. Los más conservadores querían venganza inmediata, los estrategas advertían sobre el riesgo de repetir los mismos errores. Por primera vez en mucho tiempo, Roma se vio obligada a mirar hacia adentro y a enfrentar que su mayor debilidad quizás no estuviera afuera. La derrota se convirtió en titular en las plazas, en los templos, en los campamentos militares. El pueblo, acostumbrado a escuchar sobre las glorias de la expansión romana y nuevas tierras conquistadas, ahora escuchaba susurros sobre emboscadas, incompetencia y desesperación. Algunos acusaron a los dioses. Otros, a los generales. Pero había una creciente incomodidad en el aire, la sensación de que algo en el sistema había fallado. Que la máquina de guerra romana, por más grandiosa que fuera, había oxidado justo donde debería ser más afilada, en la estrategia. La guerra ya no era como antes. Los enemigos evolucionaban, pensaban, se adaptaban. Roma, atrapada en su propio orgullo, había dejado de aprender. Este impacto emocional se transformó en acción. Comenzaron las reformas internas. El Senado autorizó reestructuraciones en las legiones, invirtió en nuevos tipos de entrenamiento, buscó fortalecer el papel de la inteligencia militar, algo que hasta entonces había sido visto como secundario. También fue en este momento que se intensificó la práctica del reconocimiento de terreno, y los comandantes empezaron a ser exigidos en cuanto a flexibilidad táctica y no solo disciplina ciega. Surgieron nuevas escuelas de guerra, debates entre veteranos y políticos, tratados sobre tácticas de combate basadas en la experiencia real del fracaso. Roma, por primera vez, entendía que necesitaba aprender de quienes la derrotaron, y eso requería humildad. Esta transformación silenciosa, iniciada en medio del caos, dio origen a una de las fases más refinadas de la estrategia militar romana. Comenta: hasta Roma tuvo que cambiar solo para que sepa que está sintiendo el peso de este giro histórico conmigo. Roma sangró, pero no olvidó. Y a diferencia de tantos otros imperios de la historia que cayeron por insistir en sus propios errores, decidió transformar el dolor en aprendizaje. De la tragedia nació una nueva doctrina militar, más flexible, más atenta y, sobre todo, más humana. Ya no era suficiente tener hombres fuertes y leales. Era necesario tener líderes que entendieran que una guerra se gana mucho antes del primer ataque. El entrenamiento de los legionarios fue repensado.
Se incluyeron simulaciones de emboscadas, marchas en terrenos irregulares, y el estudio de las fallas del pasado comenzó a ser tan importante como la gloria de las victorias. La disciplina continuaba ahí, pero ahora caminaba junto a la adaptabilidad. Este cambio estratégico redefinió la forma en que Roma enfrentaba a sus enemigos. A partir de ahí, ningún oponente era tratado con desdén. El concepto de bárbaro comenzó a ser cuestionado, no por bondad, sino por supervivencia. Después de todo, cualquier pueblo capaz de derrotar a una legión entera debería, al menos, ser respetado como adversario. El imperio comenzó a recopilar información con más rigor, crear mapas más detallados, enviar exploradores con más frecuencia y diversificar sus formaciones de batalla. La inteligencia militar, antes un accesorio, se convirtió en el corazón de las campañas. Roma estaba aprendiendo a jugar otro tipo de juego, aquel en el que ganar no dependía solo de la fuerza, sino de la lectura, el tiempo y la sutileza. Las armas antiguas continuaron siendo utilizadas, pero ahora acompañadas de una mentalidad más afilada. El gladius seguía cortando, pero era la mirada del comandante la que decidía si debía ser desenvainado. Las tácticas de combate, que anteriormente seguían patrones rígidos, fueron adaptadas a diferentes tipos de terreno, clima y cultura local. La propia arquitectura de los campamentos cambió, ganando versatilidad, puntos de escape y protección extra. Las legiones empezaron a actuar como organismos vivos, preparados para transformarse ante la amenaza. Y la batalla que causó tanto luto, curiosamente, se convirtió en el mayor manual de supervivencia para las futuras generaciones de líderes romanos. Se empezó a enseñar no como un fracaso, sino como un cambio, que el recuerdo de que el imperio solo permanece cuando aprende a reinventarse. Lo que esta nueva mentalidad provocó en el campo de batalla fue mucho más allá de la técnica, fue un cambio en la esencia del propio soldado romano. Esta historia nunca fue solo sobre lanzas, emboscadas o legionarios derrotados. Se trata de lo que sucede cuando un imperio entero tiene que confrontar su propio reflejo y descubre que la fuerza sin reflexión es solo fachada. Roma, con todo su prestigio, no cayó en ese campo por falta de armas antiguas o soldados valientes. Cayó porque olvidó que toda guerra es, ante todo, una guerra de percepción. Y cuando se pierde la capacidad de ver al otro como una amenaza real, el riesgo deja de ser estratégico y se vuelve fatal. Lo más curioso es que, en este caso, el fracaso no destruyó a Roma. Por el contrario, la pulió. La derrota sirvió como un corte profundo, necesario, que expuso las fragilidades ocultas por la gloria. Y fue precisamente ese corte el que obligó al imperio a repensar su forma de existir en el mundo. La expansión romana nunca fue la misma después de esto, pasó a estar acompañada de más cautela, más análisis y menos vanidad. Los generales que vinieron después estudiaron esta batalla como si fuera un código secreto de supervivencia. Porque allí quedó claro que, por más sólida que sea la estructura militar, necesita estar regida por unidad estratégica. De lo contrario, el orgullo convierte a cualquier ejército en presa fácil. Y lo más interesante es que este episodio se convirtió en símbolo de algo que vale hasta hoy. A veces, el verdadero poder no reside en nunca caer, sino en saber levantarse con algo nuevo en las manos. Roma no negó la derrota, entendió que ese momento era la advertencia que faltaba. A partir de ahí, no se trataba solo de dominar territorios, sino de entender los códigos invisibles de la guerra, lo psicológico, lo emocional, lo simbólico. Y es por eso que esta historia todavía nos habla, siglos después. Porque muestra que incluso los más poderosos deben escuchar lo que la caída tiene que decir. La victoria enseña, pero la derrota transforma. Si este tipo de contenido te parece valioso, considera suscribirte al canal. Así seguirás recibiendo estas historias que muestran lo que realmente sostenía un imperio, por dentro y por fuera. Ah, y claro, también deja tu like. Eso ayuda mucho a mantener este contenido vivo y a difundir estas ideas a más gente que valora este tipo de conversación. Aprovecha y ve el video donde mostramos la trampa mortal de Roma, haz clic y sigue conmigo por allí, verás cómo los engranajes detrás de las guerras dicen mucho más de lo que parecen a simple vista.